Primero para arrancar un poco, para poner un poco más en tema, en el año 67 para muchos autores empieza una etapa histórica que se llama post-fordismo. La gente puede buscar post-fordismo en internet y va a encontrar un montón de bibliografía, y yo sugiero que pónganse a leer todo eso para entender lo que pasa, pues si no, no tiene herramientas de análisis de la realidad. Sí, pues no es por pasar el chivo. Yo tengo un libro desde antes de Taylor hasta después de Ford, donde historiamos todos los procesos productivos, y también tengo otros textos donde se analizan los cambios del postfordismo. ¿De tu autoría? De mi autoría, sí. Si no voy a estar, yo tengo por textos que hicieron otros autores. Es una etapa histórica, y el financierismo empieza, o sea, ya acuérdense las crisis del petróleo del 73. 73. Acuérdense también la guerra de los 6 días, pues está todo concatenado. La guerra de los 6 días es el año 67, en el 73 fue la guerra de Yom Kippur. Sí, pero la guerra de los 6 días prepara para la guerra de Yom Kippur. La guerra prepara el escenario. La guerra de Yom Kippur genera la suba del barril de petróleo 400 y pico % en 3 meses, desde el 72 al 73, sobre el final, desde octubre del 72 creo hasta los primeros días del 73. La guerra de Yom Kippur y la crisis del petróleo fueron en el 73, no empezó en el 72. El antecedente que vos tenés en los primeros años 70 de la financiarización es el hecho que el presidente Nixon en el año 71 decreta la no convertibilidad del dólar con el oro, y eso desencadena luego con el gran aumento del precio del petróleo, capitales flotantes por todo el mundo que buscan la mejor colocación financiera. Entonces, como se está previendo que Donald Trump convierta a los Estados Unidos en una gran aspiradora de fondos del mercado mundial, comienza esa situación en el año 73 con los países árabes llenos de guita y que necesitaban invertirlo, y terminan invirtiendo en los Estados Unidos y también en países latinoamericanos. Lo que estamos viendo es que desde el 67 en adelante empiezan estas crisis financieras cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, hasta llegar a la crisis del 2008, que fue una crisis peor que la crisis del 30 según muchos autores. Pero aparece algo también simultáneo a esta crisis, fue la crisis que hace que se vaya el Partido Republicano, vengan los 8 años de Obama, pero ya sobre el final del Partido Republicano, al principio de Obama, en Estados Unidos desarrollan la tecnología del shale gas y del shale oil. Es decir, descubren ya desde hacía varias décadas, habían descubierto que había petróleo a 2000 metros bajo tierra más o menos, petróleo encapsulado en piedras de sal. Pero ¿qué pasa? El precio del barril de petróleo estaba muy bajo, estaba alrededor de los $2 y algo, se mantuvo durante varias décadas alrededor de ese valor. El precio del petróleo estaba muy bajo y del barril de petróleo estaba muy bajo, entonces no tenía sentido ese costo de extraer el shale oil y el shale gas. Entonces, con las sucesivas crisis del petróleo, las crisis financieras, el precio del barril de petróleo va subiendo hasta llegar a un punto en que se hace posible extraer ese petróleo que Estados Unidos tenía guardado. Estados Unidos era exportador neto del petróleo hasta la década del 60. A partir de la década del 60 empieza a importar petróleo de los países árabes, y nosotros vemos que los problemas en Medio Oriente se agudizan a partir de la época en que Estados Unidos empieza a importar petróleo desde el Medio Oriente, desde Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, etc. Van pasando todos estos fenómenos, y Estados Unidos, con el desarrollo de la tecnología del shale oil y del shale gas, lograron que el millón de BTU esté a $2 creo que está ahora, $2,5. O sea, un regalo, el millón de BTU de gas.
Esto le dio a la economía norteamericana una etapa como si fuera una revolución en la reducción de costos enorme, porque ustedes piensen que hoy en día, por ejemplo, algo que dije recién, un frigorífico es pura. Nosotros comemos carne de vaca, mucha en Argentina, y carne de pollo. Y todo eso está almacenado en una cámara frigorífica. Entra la vaca, se compra la vaca en el mercado de Liniers, ahí se compra el ganado en pie, el ganado vivo, se lleva al frigorífico, es decir, el frigorífico matan la vaca. Cuando matan la vaca, le sacan la mitad del 50% del peso, que es no comestible, grasa, cuero, etcétera. Queda el 50% y va a una cámara frigorífica. Y después de esa cámara frigorífica, en un camión frigorífico, va a la carnicería, que tiene una gran heladera. ¿Qué pasa? Hoy en día, en un montón de tecnologías, en un montón de productos, yo puse el ejemplo de la carne de vaca porque es algo que todos podemos ver, pero en un montón de productos hay un costo enorme que es el de la energía. Los productos llevan un montón de energía aplicada, energía eléctrica, o gas. A veces la fábrica, piensen que una fábrica es un galpón grande que tiene una distribución que tiene una conexión a gas, a electricidad y agua. Generalmente las máquinas en el mundo o trabajan a función a inyección de gas o a electricidad. Entonces, un componente importante del costo de cualquier producto en el mundo hoy en día es el costo de la energía. Con el conflicto, con las dos invasiones que hizo Estados Unidos a Irak y con el conflicto ahora del ISIS, ¿qué está haciendo el ISIS y el conflicto de Irak? Hace subir aún más el precio del petróleo y del gas, porque los que tienen el petróleo ahora lo que cuesta es sacarlo, el petróleo, de esos lugares. No, el petróleo está, pero cuesta sacarlo. Y está muy barato. Claro, y está muy barato porque en Irak, por ejemplo, tenés petróleo a pocos metros. El metro cúbico del barril de petróleo que vos sacás tiene poca arcilla, poco barro, un buen grado de viscosidad para después refinar, y además tiene por cada barril de petróleo, ese petróleo una vez refinado extraes un montón de calorías, mucha más cantidad de calorías que de otros petróleos, como el petróleo que tenemos en Argentina, en Neuquén, etc. Tenemos eso. Estados Unidos, al dominar la tecnología de shale oil y shale gas, está haciendo una verdadera revolución de costos, y en un mundo que a partir del año 2008, que las importaciones el comercio del mundo empieza a caer, nosotros vemos que Estados Unidos está aumentando las exportaciones, y no está aumentando las exportaciones sobre todo en la industria petroquímica. Entonces, tienen el shale oil, que pueden refinar y agregarle valor barato, y después tienen el shale gas, que pueden usar para alimentar la industria que refina ese shale oil, etc. Entonces tenemos que hay un aumento enorme de productividad en los Estados Unidos en la industria petroquímica, que tienen una ventaja competitiva con el resto, o una ventaja, si quieren, comparativa por el resto, por haber dominado primero esa tecnología. Y le pongo el ejemplo de Ford. Antes de Ford, los obreros, por ejemplo, en la industria automotriz, Ford no inventó el auto, había muchas marcas de autos más antiguas en Europa. No mucho más antiguas. Casi simultáneo, el tío Benz inventó el coche casi simultáneamente con el tío Ford. ¿Qué pasa? La forma de trabajar en Europa era: ponemos el auto y los obreros se van moviendo alrededor del auto y van armando el auto. Lo que hizo Ford es dejó el obrero fijo en un punto con una cinta transportadora, hago mover el auto, el obrero en un punto fijo que realiza una única tarea repetitiva, monótona, etc.
a cierta velocidad y de cierta forma, el obrero gana productividad porque logro hacer un auto en 1 hora 25 minutos aproximadamente, desde que entró la chapa hasta que salió el auto pintado de negro, el famoso Forte. En 25 minutos ya está terminado. Cuando en Europa se dieron cuenta por dónde pasaba, había pasado un par de décadas. El Fordismo los pasó por arriba, ganó una ventaja enorme y Ford en esos 20 años internalizó su industria. En este momento, Estados Unidos con Obama logró esa ventaja competitiva que le va a dar 20 años hasta que el mundo se los alcance y se saca 10, 20 años. Entonces, tenemos ese escenario. Por el otro escenario, ellos empezaron a salir de la crisis del 30, de la crisis del 2008, que fue una crisis peor que la crisis del 30. Entonces, ¿qué hacen? Cierran un second New Deal, cierran la economía de los Estados Unidos, se amurallan, van a salir del NAFTA, van a salir o van a ponerse agresivos con respecto al NAFTA, van a ponerse agresivos con respecto al Pacto del Pacífico, y van a ganar 20 años los Estados Unidos, seguramente. ¿Qué pasa? El gobierno no entendió que el postfordismo empezó en el año 67 para algunos autores, 68 para otros autores. No, el gobierno no consideró el escenario del postfordismo, el gobierno no consideró el escenario de la crisis del 2008, que fue peor que la crisis del 30, y el gobierno no consideró que ganaba el efecto Trump. Entonces tienen el gobierno nacional argentino. Este gobierno de Macri, me estoy refiriendo al gobierno de Macri. Entonces, yo los veo que están perdidos, como cuando se pierde un perrito en la calle y lo agarra la lluvia. Están perdidos, no tienen una lectura desde mi punto de vista adecuada del escenario. Ellos se empecinan en un escenario de ventajas comparativas, que ya hay un montón de literatura que te demuestra que las ventajas comparativas es solamente un deseo teórico de Ricardo. Entonces tiene una concepción muy errada del mundo, una comprensión muy errada del escenario, y eso va a hacer que se estrolen, y va a ser un año más difícil el año que viene que el que pasó. Me parece que voy cerrando un poco la anécdota. Si querés pasamos Yo diría que pasamos a un tema musical, y estuviste hablando de la economía mundial, su relación con la Argentina, y ahora vamos a ver qué pasa en la Argentina en este escenario tan complejo que se viene armando en los últimos años y que se agudiza con la llegada del pato Donald Trump a la presidencia.